es modalidad online. Ahora tenemos con ustedes una mujer que es medular en este proyecto, una mujer que desde que la conocí me cogí de su mano y ha sido una maestra increíble, siempre incondicional. Sabe que le admiro mucho. Vamos a tener con nosotros en pocos minutos a Viviana Aido. Ella es la representante de ONU Mujeres, porque este gran proyecto de Mujeres Sin Límites ha buscado todas las alianzas que puedan hacer posible que nosotros podamos hacer estas transformaciones que tanto deseamos, que las tenemos aquí, y que el día de hoy estamos dando ese primer paso. Y quiero ser muy reiterativa en decirles que el día de hoy estamos escribiendo historia. Todas las mujeres, todos los países conectados, esta red mundial de mujeres. Tenemos con nosotros a Viviana Aido, representante de ONU Mujeres, que sin ella saberlo se convirtió en una de mis mentoras, porque ese trabajo incansable que ella viene haciendo y que vengo admirándola en silencio, y cada vez que pido su mano, cada vez que pido su ayuda, ella está ahí para guiarme. Así que es una gran enseñanza. Tenemos con ustedes el día de hoy a Viviana Aido. Démosle la más cálida bienvenida y estemos muy atentos porque tiene mucho que contarnos, mujeres. Muy buenas tardes. Anita, encantada de poder saludarla, es un honor poder estar aquí hoy. Me gustaría en primer lugar agradecer la organización y la invitación a esta nueva Cumbre Mundial de Mujeres, que en esta ocasión tiene lugar de forma virtual, con todos los inconvenientes que a veces conlleva el uso de las nuevas tecnologías. Pero de verdad, muchísimas gracias a Mujeres Sin Límites y a Anita por todo su liderazgo. Es un honor poder compartir nuevamente este espacio, además en este día tan especial, en este día conmemorativo, el Día Internacional contra la Violencia de Género, este 25 de noviembre que nos recuerda una vez más la necesidad de seguir luchando hasta el día en que vivamos en un mundo libre de violencia sobre las mujeres. Porque miren, ahora que entendemos la magnitud de una pandemia abierta y global, es más necesario que nunca visibilizar esta otra pandemia que ha permanecido en las sombras, que es la violencia de género, que afecta a 1 de cada 3 mujeres en el mundo. Estamos hablando de que en América Latina y en el Caribe es la primera causa de muerte entre mujeres de 15 a 44 años por encima del cáncer o de la malaria, que se cometen 12 feminicidios cada día en la región. En el caso del Ecuador, según encuestas recientes, prepandemia, nos arrojan datos como que el 68% de las mujeres han sufrido alguna forma de violencia de género, ya sea violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial, política o ginecobstétrica. Y este alto número de víctimas se puede evitar aplicando una vacuna que ya existe, que no es otra que la prevención y la educación desde las edades más tempranas y durante toda la vida para crecer y convivir en igualdad, respeto y sin discriminación. El machismo mata. Y la mejor vacuna es la igualdad. En este marco, hoy os quiero hablar de una violencia de la que aún no se habla tanto, aunque es persistente, aunque es significativa en el país, que es la violencia política de género, de la que me consta que se ha tenido oportunidad de hablar en el panel anterior, y me gustaría daros algunos datos más, ¿no? Muchas de las personas que hoy nos siguen podrán decir que en el momento actual las mujeres pueden participar en la política, que ya pueden liderarla, que las cosas han cambiado, y efectivamente hemos avanzado, teniendo en cuenta que partíamos de la no consideración de las mujeres como ciudadanas a estar hoy en la conquista del derecho de elegir y de ser elegidas. Pero, ¿cuántas mujeres participan actualmente en la política mundial, en la política regional, en la política nacional y local? ¿Cuántas de ellas lideran estados o parlamentos? ¿Cuál es el costo realmente que tienen que pagar las mujeres por estar en política? Y sobre todo, ¿por qué tiene que pagar un costo? Detengámonos por un momento en los datos sobre participación política de las mujeres. Hablamos de que hoy por hoy, a nivel mundial, solo 1 de cada 5 parlamentarios son mujeres. En América Latina y Caribe, la representación de las mujeres en los parlamentos, por ejemplo, en el año 2017 alcanzó el 28%, lo que la ubica, por cierto, como la región con mayor participación de mujeres en la función legislativa. Pero la explicación de este hecho la encontramos en las llamadas leyes de cuota,
que han sido aprobadas en 19 de los 33 países que conforman la región. Ecuador cuenta con una norma que es considerada de las más progresistas de la región. Asimismo, tiene consagradas en la Constitución la paridad y la alternancia, y se dispone que el sistema electoral garantice su aplicación y evite que este principio se vulnere. Con esto, el Ecuador, junto con Bolivia, Costa Rica y Nicaragua, se convirtió en uno de los países de América Latina en decretar la paridad y consiguió incrementar de manera progresiva la participación de las mujeres, siendo precisamente la función legislativa la de mayor incremento. Aunque la lucha de las mujeres ecuatorianas por la aprobación de la paridad tomó 20 años, la lucha por la participación política les costó casi un siglo, desde la primera vez que votó una mujer en 1924 hasta contar hoy con un parlamento integrado por un 37% de mujeres. En relación con los gobiernos locales, la situación empeora. Hemos escuchado en el panel anterior muchos de los datos de la situación que están viviendo muchas de las viceprefectas en el país. Queda muchísimo por hacer, hay datos insuficientes para poder hacer un estimado en nivel global. En el caso del Ecuador, la participación es evidentemente insuficiente, apenas se cuenta con un 9% de prefectas, con un 7% de alcaldesas, y todo esto no os quiero abrumar con datos, ¿no? Pero sí quiero daros algunos para evidenciar lo mucho que queda por hacer, y que a pesar de que el imaginario nos dice que las mujeres ya estamos en igualdad frente al derecho a la participación política y a la toma de decisiones, esto dista mucho de ser una realidad. Las evidencias nos muestran que si bien hay un avance, aún estamos muy lejos de la meta. ¿Y es un tema cuantitativo solamente? En absoluto. Los estudios señalan que la inclusión de las mujeres en la política resulta beneficiosa para las naciones. Cuando hablamos de más mujeres en política, no solo hablamos de un tema de números, de un tema cuantitativo, sino también cualitativo. Se amplía el número de cuestiones que pasan a formar parte de la agenda política, enriqueciéndola. Obviamente, la pluralidad de visiones y de perspectiva para abordar los problemas y las necesidades de la población contribuyen a una mejor identificación del problema y de sus posibles soluciones. Pero no vale con una mujer ni con unas pocas, hace falta una masa crítica suficiente. Como dice Michelle Bachelet, cuando una mujer llega a la política, cambia la mujer, pero si son muchas las mujeres que llegan a la política, lo que cambia es la política. Por supuesto que para incorporar a más mujeres en política nos resulta fundamental intervenir en el actual sistema que está cargado de obstáculos para facilitar esa participación. Obstáculos como la falta de acceso, la falta de oportunidades, los estereotipos o la violencia política. Un tipo de violencia que está presente en muchísimos espacios contra la que apenas existe regulación. A nivel mundial, por ejemplo, solo existe una ley de estas características, la ley contra la violencia política en Bolivia. En el Ecuador se han dado pasos importantes también, que ahora nos detendremos en ello. Pero sin embargo, esta violencia es muchísimo más común de lo que podríamos pensar. Puede ir desde la más visible y más cruel, casos de asesinatos de líderes como el de Berta Cáceres en Honduras, a la violencia física, hasta manifestaciones mucho más sutiles que sufren las mujeres en política a diario, que incluso puede costar identificar como violencia. Se trata de la violencia verbal, de la violencia mediática, de los cuestionamientos por temas que nada tienen que ver con la gestión pública, ya sea su apariencia, cuestionamientos de corte familiar, violencia psicológica, en definitiva, una violencia que pone de manifiesto que la misoginia permanece y que hay quienes siguen considerando a las mujeres como intrusas en el mundo público y usan todos los medios posibles para desprestigiar la labor de las mismas en estos espacios. Amigas y amigos, el acoso y la violencia, con el propósito de que abandonen la política, con el objeto de presionarlas para que renuncien a ser candidatas, a posicionarse en el cargo si lo ganaron o al ejercicio del mismo. En América Latina este concepto se acuñó formalmente en Bolivia en el año 2000. Las protagonistas fueron un grupo de concejalas que asistían a un seminario en la Cámara de Diputados y se reunieron a discutir sobre una serie de reportes que habían recibido en relación con el acoso a las mujeres en su gestión pública y con la violencia que se ejercía sobre ellas en los municipios rurales. Bueno, y a raíz de ese encuentro, pues siguieron desarrollando eventos que fueron dando forma al concepto, al tipo de acciones que se conciben como violencia política contra las mujeres y a las medidas que se debían adoptar
para frenarla. En 2012, esta asociación de concejalas de Bolivia, que lideró el proceso por más de una década, había recogido más de 4.000 demandas de mujeres electas sobre el acoso y la violencia política del que habían sido víctimas y cómo había impactado en su gestión. Y en ese mismo año, y después del lamentable femicidio de Juana Quispe, una concejala rural, de quien también se habló en esta mañana, la Asamblea Legislativa Boliviana aprobó la ley contra el acoso y la violencia política contra las mujeres. Desde ahí, pues a nivel regional se ha desarrollado mucha normativa en este sentido. En 2015 el Parlatino aprobó la norma marco para consolidar la democracia paritaria. Durante la sexta conferencia de Estados Parte para la Convención Belén do Pará en el año 2015 se desarrolló la Declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres. Y en el 2017, la MESESBI desarrolla la ley modelo para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres en 2017. Esta ley modelo fue empleada como guía para elaborar las reformas al Código de la Democracia en el Ecuador, hace muy poquito, en 2019, precisamente en este ámbito, ¿no? La Asamblea de Ecuador aprobó el Código el 3 de diciembre de 2019, y la reforma incluye encabezamientos paritarios en las listas de manera progresiva, de modo que los binomios presidenciales deben estar compuestos por hombre o mujer-hombre a partir de los comicios presidenciales de 2025. Lamentablemente, aún no para estas elecciones. Como elemento importante, en el Código se aprueban provisiones sobre violencia política que incluyen sanciones. Asimismo, establece infracciones para los medios de comunicación social, incluyendo los de carácter digital, tan importante en esta época, que podrán ser sancionados si difunden mensajes o programación que incluya actos que constituyan violencia política de género. El Código se suma a la Ley para la Eliminación de la Violencia de Género, que fue aprobada en el año antes y que incluye de manera específica la violencia política como uno de los tipos de violencia de género. Y es que precisamente una estrategia reconocida como primordial para poder construir sociedades más justas y erradicar la violencia basada en género es el empoderamiento de lideresas que logren incluir la perspectiva de género en y desde el ámbito político. La construcción de democracia paritaria no solo constituye un paso esencial en el camino hacia la igualdad, sino que es en sí misma un factor que permite diagnosticar la salud de las instituciones de poder. Y me gustaría daros algunos datos de cómo estamos en el Ecuador respecto a violencia política. Desde ONU Mujeres, con el apoyo del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, hemos realizado un estudio sobre violencia política en el país que nos indicaba algunas tendencias. Por ejemplo, el 66% de las mujeres entrevistadas dice que la violencia psicológica es la manifestación más frecuente de violencia política que sufren. En segundo lugar están las campañas de rumores y ataques a su reputación, en un 54%. Hacerlas invisibles, apenas dar a conocer su candidatura o su gobierno, aislarlas, excluirlas o marginarlas, ha sido una constante para el 52%. El 46% menciona que miembros del partido o que funcionarios del gobierno local le ocultan información o les brindan información falsa. Un tercio de las mujeres que respondieron mencionó que han sido sometidas a acoso, a burlas públicas. Entre las formas de violencia física, el 30% mencionó que sus familias o el equipo de campaña han sido agredidos físicamente o lesionados personalmente. Entre el 12 y el 14% de estas mujeres políticas fueron golpeadas o lastimadas. En el 8% de los casos tuvieron amenazas de muerte o intentos de asesinato. Asimismo, el 16% mencionó que había sufrido acoso sexual. Todas las cifras son intolerablemente altas. Importante también saber que los autores de la violencia política de género contra las mujeres son en su mayoría, en un 58%, actores políticos, es decir, líderes de partidos políticos, candidatos electorales, militantes de partidos, personal de campaña, es decir, quienes más deberían dar ejemplo son los que más ejercen esta violencia política. En el 2020, ONU Mujeres, también con el Departamento de Asuntos Políticos, está realizando una profundización sobre la violencia política contra mujeres, específicamente en las redes sociales. Y hemos analizado sobre todo el contenido en Facebook y en Twitter. Y ahí se resalta en el análisis que hemos realizado que la concentración de reacciones violentas en contra de las mujeres
que ocupan cargos de alta visibilidad política es sostenida, significativa, permanente. El momento del ciclo político en el cual reciben mayoritariamente esta violencia política en redes es en el periodo de ejecución de sus funciones, es decir, una vez que son elegidas y empiezan a ejercer el poder. Esto es en el 94,34% de esas publicaciones negativas se centran en esta fase. Es decir, hay una reacción violenta cuando las mujeres ocupan los puestos de poder y comienzan a ejercerlo. Estos estudios nos permiten identificar algunos desafíos y siguientes pasos para avanzar en el ejercicio pleno de los derechos, y con esto voy a ir terminando. En primer lugar, queda constatada la falta de apoyo por parte de los partidos políticos, los colegas y las autoridades, ya que las situaciones de violencia suelen ser ignoradas o incluso ejercidas por ellos, como hemos visto. Por tanto, el trabajo con los partidos para ese cambio de imaginario, para el cambio de estatutos y reglas internas, para que no permitan la impunidad frente a esta violencia, es claramente uno de los desafíos más importantes que identificamos. Segundo, al ser una forma de violencia recientemente abordada y una normativa, en el caso de Ecuador, que se ha desarrollado hace poco tiempo, es necesario seguir difundiendo, seguir socializando el contenido de estos marcos normativos, tanto regionales como los nacionales, no solamente a las autoridades, sino también a la población en general. Tercero, es necesario sensibilizar al personal y a los funcionarios y funcionarias de los organismos electorales para que de manera local y nacional puedan desempeñar su labor apegada a la normativa que tenemos vigente. Cuarto, hay que promover la creación de observatorios de paridad democrática que den seguimiento a la implementación de esas leyes, protocolos, marcos normativos regionales y nacionales sobre violencia política. Quinto, hay que crear y fortalecer los mecanismos de atención y recepción de casos de violencia política y de redes locales contra la violencia. Promover procesos de transformación democrática del Estado, incluyendo la reconfiguración de las organizaciones políticas. Y desde luego, y muy importante, me quedaría con esto, hay que trabajar en el cambio de imaginario, en el cambio de patrones culturales que han mantenido a las mujeres relegadas a los espacios domésticos y fuera de los ámbitos de poder. Por supuesto, hay que avanzar hacia una economía del cuidado, un sistema que deje de considerar los cuidados como una externalidad y que comience a considerarlo como un factor clave para el desarrollo sostenible. En esta crisis se ha hecho más visible que nunca que las economías formales de todos los países se han sustentado históricamente sobre el trabajo invisible y no reconocido de las mujeres. En definitiva, hay que avanzar hacia nuevos modelos que impulsen la diversidad, la igualdad, porque la violencia política debilita las democracias. Mientras las mujeres tengan que pagar un precio y un costo tan alto por estar presentes en la política del mundo, no podemos hablar de democracia real. Este costo se mantendrá en el tiempo mientras las sociedades mantengan imaginarios discriminatorios y estereotipados y mientras los hombres nos vean como una amenaza. No pueden vernos como una amenaza. Hombres y mujeres tenemos que trabajar juntos. Este no es un tema de mujeres, ni puede ser un tema de mujeres contra hombres o de hombres contra mujeres. Tiene que ser un tema de todas y de todos, mujeres y hombres, contra un sistema machista y patriarcal que se ha mostrado profundamente injusto e ineficiente y que claramente daña a nuestras sociedades. Las mujeres deben estar en la política de un país porque sin ellas no hay democracia, no hay desarrollo, no hay sostenibilidad. Es hora de avanzar hacia una democracia paritaria, con tolerancia cero a la violencia contra las mujeres. Eso es lo justo y eso es lo inteligente. Muchas gracias.